Bien, ya estamos una vez más junto a ustedes, agradecidos, contentos, porque esta Semana del Cerebro ha sido diseñada, creada especialmente para acompañarles durante todos los días de esta semana con diferentes momentos, contenidos, para acompañarles en familia, a sus hijos, también a los padres, a los docentes, etcétera. Así es que nos alegramos mucho de poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Queremos agradecer a todas las instituciones y marcas en general que hacen posible la realización de la Semana del Cerebro. Vamos a mencionarlas rápidamente: Cambridge University Press, Buku Education, también agradecemos a la Cámara Chileno-Británica, Despertando las Neuronas, esta agrupación artística que nos acompaña también esta semana, Full Kids, muchas gracias a ellos, SOS English, Pausas sin Pantallas, qué interesante ese proyecto, EduKit también está con nosotros, Código de Rendimiento Humano, tu llave de bienestar. También agradecemos a Asincop, presente con nosotros, Connect Américas. Tenemos también a NEF, Neuroeducación y Futuro. Colegio La Villa, también tenemos aquí su marca presente con nosotros, acompañándonos en la Semana del Cerebro. Y por supuesto también la Fundación Social Watson. Gracias a todos quienes están colaborando de una u otra forma en la realización de la Semana del Cerebro. Para más información, ustedes saben que pueden contactarnos también a través de nuestras redes sociales, y agradecemos también a tanto neuroeduca.cl, la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, y la Fundación 100. Pueden visitar su página fundacion100.cl. Ayer domingo vivimos la primera experiencia con Despertando las Neuronas. Quedó una invitación al concurso y estamos felices porque ya hemos recibido algunas fotografías de algunos participantes. No se queden fuera, ustedes también pueden sumarse a este concurso. También tuvimos el primer espacio de cuentacuentos de este Buku Education y además el taller número 1 de Mindfulness para control del estrés. Esto está muy entretenido. Así es que si ustedes se han perdido algún espacio que ya fue emitido, pueden revisar nuestro canal de YouTube porque allí van quedando almacenados. Pues bien, esto continúa mañana desde las 10 a.m. con un nuevo estreno infantil de Despertando las Neuronas y más o menos el mismo esquema que tuvimos ayer. Luego vendría, ¿no es cierto?, cuentacuentos de este Buku Education y el segundo taller de Mindfulness para control del estrés. Esta mañana, hoy, partimos haciendo una pausa sin pantalla. En realidad el proyecto se denomina Pausas sin Pantallas. Y junto con eso la invitación al concurso para TikTokers, así que animamos nuevamente para que tu curso pueda participar de esta actividad. Y esta noche a las 21 horas, en horario prime, horario destacado, donde esperamos contar también con la asistencia y participación de muchos de ustedes. Tenemos nuestro primer evento completamente en vivo. No te lo puedes perder. Como ya les decía, esto es a través de nuestro canal de YouTube. Y vamos a generar allí un encuentro con gente que realmente es experimentada en estas temáticas. ¿Saben sobre qué vamos a conversar? El título del conversatorio que tendremos esta noche en vivo es Neurociencia Educativa en Chile, ¿mito o realidad? Pues esta pregunta la estarán respondiendo los especialistas Sergio Mora, Claudia Donoso y también nos acompañarán Marco Barraza junto a Joaquín Triandafilide. Va a estar muy interesante. Así es que hagan planes para acompañarnos esta noche desde las 21 horas, horario prime, a través de nuestro canal de YouTube. Bien, ¿qué se viene justo ahora? En la Semana del Cerebro no podía estar ausente el evento ícono de la Fundación 100. Se trata de la Jornada Internacional Aprendizaje, Educación y Neurociencias. En esta entrega especial
quiero contarles que estrenamos desde nuestra plataforma de YouTube, allí con las conferencias de la 13ª versión de esa jornada. Hoy tenemos al siguiente expositor. Se trata de Javier Martínez Aldanondo, de Cultura de Aprendizaje Knowledge Works Chile, con el tema titulado La educación a través de los ojos de un niño. Javier Martínez Aldanondo, interesante tema, viene ahora. Queremos invitarles para que entonces ustedes también puedan participar y comentar luego de este y de los próximos estrenos que vamos a tener, y nos hagan llegar sus comentarios. ¿Por qué? Porque tenemos un incentivo, un premio para que ustedes hagan su comentario, usen el hashtag Semana del Cerebro Chile 2021, y entre todos quienes comenten vamos a sortear el cuadernillo Funciones Ejecutivas y Competencias para la Vida, un material exclusivo de la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Así es que la invitación es para que ustedes puedan ganarse también solo con el hecho de estar participando y comentando respecto de esta conversación. Muy bien, por último, nuevamente quiero invitarles para que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cada material nuevo o de cada transmisión en vivo que realicemos. Además, les anticipo que a partir de junio, cada semana se estará estrenando una nueva conferencias magistrales de la 13ª Jornada Internacional de Aprendizaje, Educación y Neurociencias 2020. Vamos ahora entonces con Javier Martínez Aldanondo con su tema titulado La educación a través de los ojos de un niño. Vamos a avanzar con la conferencia La educación a través de los ojos de un niño. Muy interesante el tema que nos trae Javier Martínez Aldanondo desde España, aunque está como residente ya con su corazoncito en Chile. También representa a la península ibérica de alguna manera. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y máster en Internet Management por el Instituto Catalán de la Tecnología, socio de Cultura de Aprendizaje y Conocimiento en Knowledge Works y director de Noco Limitada, empresas consultoras especializadas en aprendizaje y gestión del conocimiento, consultor de la ONU y del BID en el ámbito de comunicación y aprendizaje. Javier, entonces, el tiempo es tuyo. Gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín, por la presentación. Gracias a Sergio y a Gabriela, que insisten en invitarme. Voy a compartir pantalla, que me imagino que se debe estar viendo. Yo soy el único bicho raro acá, porque yo no soy ni profesor, ni neurocientífico, ni nada parecido. Ahora, yo creo que todos compartimos una cosa en común, y es que, aunque no lo recordemos, todos fuimos al colegio, algunos somos padres, y yo creo que eso tiene una pequeña ventaja, luego lo voy a comentar, pero a pesar de que todos tenemos un cierto nivel de aproximación con la educación, yo creo que hay cosas que todavía no tenemos claras. No necesariamente hemos acordado que es un buen profesor, ni tampoco que es un buen alumno. Creemos que un buen alumno es el que saca buenas notas, es obediente, disciplinado y estudia mucho. Yo creo que ese paradigma uno se lo podría cuestionar, pero sobre todo lo que más me sorprende es que nunca nos hemos planteado la educación desde el punto de vista del que la recibe. Generalmente, los adultos la hemos diseñado y planteado desde lo que nosotros creemos que debe ser. Y nos olvidamos de cómo la vivimos, y por eso es una suerte tener hijos para verlo. Ahora, yo les quiero hacer una advertencia. Algunas de las cosas que voy a decir posiblemente van a molestar o van a generar algún tipo de controversia. Así que se lo aviso desde el principio. Esto es como las películas que vienen subidas de tono. Como decía Joaquín, mi nombre es Javier Martínez, soy español, soy vasco, que es peor aún, soy de San Sebastián, vivo en Chile desde hace mucho tiempo. Yo soy de la época que cuando los niños nacían las fotos eran en blanco y negro y había que ir a revelarlas para que se hagan una idea. Y soy parte, como decía Joaquín, de una pequeña consultora que tiene sede en Chile y en España, somos un equipo pequeñito, y tengo la suerte de pertenecer a una red de especialistas en gestión de conocimiento de aprendizaje que está distribuida por todo el mundo, gente de todo tipo de sexos, creencias, experiencias, y que es un espacio de aprendizaje gigante. Y una de las cosas que hago desde hace casi 20 años es que todos los meses me obligo
a reflexionar y publicar una columna sobre estos temas que tienen que ver con el aprendizaje y el conocimiento. Y otra de las cosas que me toca hacer es impartir conferencias, cursos, talleres, seminarios, etcétera, etcétera. Entonces, quiero hacer una pequeña introducción muy sencilla, porque yo creo que no hay que no hay que perder de vista que el mundo y Chile en general está dirigido por ingenieros, que esto no es ni bueno ni malo, pero cuando uno mira la composición de las organizaciones que toman decisiones, en general son ingenieros o economistas y hombres, además. Y eso hace que la realidad se mire de una manera muy determinada, ¿sí? Y de hecho, no es casualidad que todo lo que se promueve y todo lo que se intenta desarrollar es una mirada muy ingenieril del mundo, como si realmente los problemas que tenemos hoy en día tuvieran que ver con que sabemos menos matemáticas de las que necesitamos. Ahora, este es el menú que yo les tengo, porque yo creo que tenemos algunos desafíos pendientes con la educación y luego 4 problemas de perspectiva que uno los puede mirar desde los zapatos de un niño. ¿Okay? Entonces, parece que hay un cierto consenso de que la educación tiene dificultades. Ahora, una cosa es afirmarlo y otra cosa es decir, bueno, ¿y esto en qué nos basamos? Porque es muy fácil decirlo, pero uno tiene que entender por qué es así. Y yo creo que esto no empieza desde la educación, empieza siempre desde cuáles son los objetivos, a qué le estamos dando importancia. Si lo más importante es el dinero, o es consumir, o es producir, y no es el medio ambiente, o son los valores, eso genera un tipo de sociedad. Y yo creo que evidentemente estamos en una sociedad donde al final todo lo medimos con números y en muchos casos en dinero. Entonces no es casualidad que tengamos una educación que responde a ese desafío. Y que cuando uno mira las cosas, efectivamente todo se cuantifica. Y en este mundo te es más rentable hacer algunas cosas que otras. Por eso la gente intenta dedicarse a profesiones más rentables que otras. Ahora, cuando uno mira, efectivamente tenemos un desafío. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU tiene que ver con el aprendizaje. Y esta gráfica nos muestra que claramente todas las sociedades, porque esta es una gráfica mundial, le han dado importancia a la educación hasta que las personas cumplen 20 y poquitos años. Y a partir de ahí, lo que te dice tu sociedad es, a partir de aquí, corre de tu cuenta, arréglatelas como puedas. Y claro, hemos dividido la vida entre una etapa para aprender y luego una etapa para trabajar donde aprender ya no importa. Y eso es un tema que tenemos que corregir. Ahora, la realidad es que los problemas que tenemos con la educación están en el nivel de que no cumple con la promesa que les hacemos a los jóvenes. Y cuando termina la gente de estudiar, lo que nos damos cuenta, las personas que trabajamos en el mundo profesional, es que los jóvenes no necesariamente saben lo que necesitan para continuar. Entonces, hay críticas respecto de lo que están enseñando las instituciones educativas, hay críticas respecto de lo que están enseñando, porque mucho de ello luego no va a ser lo que se van a encontrar nuestros jóvenes. Y ojo, no estoy hablando de aprender o educarse simplemente para trabajar, pero es una faceta importante en la vida. Y en este caso, en el caso español, si uno de los objetivos que tiene un alumno es encontrar las herramientas y las competencias para luego poder desarrollarse profesionalmente, no se está cumpliendo. Y no es casualidad que la mayor parte de los desempleados sean jóvenes o que les cueste muchísimos años incorporarse al mundo del trabajo y uno se tiene que sustentar mientras tanto, y que las empresas se quejen de que no necesariamente encuentran las personas que necesitan. Y de hecho, las organizaciones cada vez les importa menos tu currículum académico, están buscando otras cosas. Y bueno, estamos generando desafíos a nivel de salud mental y muchos de los jóvenes te dicen, oye, yo si tuviera que volver a estudiar, no volvería a estudiar lo mismo. O cuando uno hace seguimiento de los alumnos que tenían mejores notas, se da cuenta, y yo creo que ayer Javier lo decía, no tiene nada que ver con el posible éxito en la vida para lo que cada uno entiende como éxito. O no es casualidad de que muchos de los docentes al cabo de un tiempo dejen de ejercer su profesión. Y que esto no tiene que ver con más. O sea, hay países que con menos horas obtienen mejores resultados. Por tanto, aquí más no siempre es mejor. Y yo creo que lo más complejo de todo, lo más grave de todo, es este ejemplo. Si hay una máquina que es capaz de aprobar o sacar mejores resultados en la prueba de acceso a la universidad que un joven, que una persona, entonces el problema no está en la máquina, está en la manera en la que estamos diseñando todo el proceso. Si una máquina que no sabe lo que hace, no entiende lo que está haciendo, es capaz de sacar mejores notas, el problema está en el mecanismo. Entonces, lo que hemos hecho hoy para facilitarnos la vida es medir la educación con números. No solo la educación, la vida la medimos con números. Entonces, lo que creemos es, insistimos en que el proceso está bien y ese ritual de profesores, contenidos, clases, aulas, estudiar, es lo que hay que hacer y hay que seguir haciéndolo, y lo que nos están fallando son los resultados. Entonces, como Chile o cualquiera de los países no sale bien rankeado en las pruebas PISA, tenemos un problema con la educación. Y si Chile apareciera en los primeros lugares, haciendo lo mismo estaríamos felices. Ahora, esto significa que es muy fácil encontrar a los culpables. ¿Por qué nos pasa esto? Porque los profesores no enseñan bien. Y además, porque los alumnos no responden lo que hay que responder. Porque cuando te hacen esta pregunta, bueno, tú dices, aquí está la X y claro, esta es una respuesta incorrecta, o
según se mire, puede ser que la pregunta sea la que está incorrecta. Entonces, si tenemos malos profesores, además tenemos alumnos que no quieren estudiar. Y es muy fácil entonces encontrar los culpables. Necesitamos que los alumnos estudien más y que los profes enseñen mejor. Yo creo que el problema va por otro lado totalmente distinto. Yo creo que si tenemos problemas no es por culpa de los profesores, que siempre podrán mejorar, ni de los alumnos, que no creo que sean mejores, al contrario. Yo creo que tenemos a la mejor generación de la historia, no porque genéticamente sea distinta o superior, sino porque se aprovecha de todo lo que aprendieron las generaciones anteriores. Y las que vengan después serán todavía más inteligentes. Y no es un problema de infraestructura. Nunca hemos tenido mejores medios, nunca hemos tenido más tecnología a nuestra disposición. El problema es el modelo. Es un modelo que ya no responde a lo que necesitamos. Entonces, hasta ahora hemos convencido a las personas de que el sistema del aprendizaje es un proceso que ya está definido donde hay que estudiar y donde tu rol es escuchar a alguien que habla y como mucho tomar apuntes. Entonces, hemos convencido a las personas que la función del cerebro sobre todo es almacenar la información que tú escuchas. Luego lo que tienes que hacer es recordarla, al menos durante el lapso suficiente como para responderla de la manera que se espera en un examen. Y si cumples con eso, te va bien. Y para eso sirve tu cerebro. Y yo creo que realmente estamos menospreciando la capacidad que tiene nuestro cerebro. Esa capacidad es inútil y la van a hacer las máquinas. Ahora, yo sin embargo creo que tenemos buenas noticias porque estamos en el siglo de la educación. La pandemia nos ha demostrado que lo más importante de todo, que adaptarse a una pandemia es aprender. Entonces, las organizaciones, el mundo va a depender no de lo que sabes, sino de la gente que sigue siendo capaz de aprender. Y, de hecho, la salud y la educación van a ser dos pilares del mundo que nos viene. O sea, yo creo que deberíamos ser optimistas en ese sentido. Y, de hecho, sorprendentemente, esto fue antes de la pandemia, ya hay países que se están planteando extender esa gráfica que yo les mostraba antes. El aprendizaje no puede terminar a los 23. Una sociedad con ciudadanos educados siempre va a ser una sociedad muchísimo más desarrollada y, por tanto, hay que apoyar el proceso durante toda la vida. Y por eso el proceso de aprendizaje ya no termina, ya no son asignaturas, ya no son cursos, es un proceso. Esto a modo de introducción de por qué yo creo que tenemos algunas cosas que mejorar ahora. Si lo vemos desde el punto de vista de los niños, pasan cosas muy interesantes. Miren, mi hijo Íñigo, cuando era chico, salía corriendo a buscar el diario para leer los resultados de su equipo favorito. Unos años después hay que perseguirlo para que lea. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué se da esa situación en la que antes él iba feliz? No sabía que estaba leyendo, sino que estaba cumpliendo un objetivo que le interesaba, que era informarse de su equipo, y hoy en día no hay manera de hacerlo. Y bueno, lo que nos pasa es que todos hemos sido niños y no nos acordamos cómo era el proceso de aprender, y por eso es interesante, cuando uno tiene hijos, uno lo que observa es cómo ocurre el proceso de aprendizaje natural, porque tú no te acuerdas cómo aprendías cuando tenías un solo año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el proceso de aprendizaje natural y el proceso de aprendizaje en el colegio no tienen nada que ver. Lo que hemos diseñado para que ocurra en las aulas es un proceso que es rentable, es masivo, es cómodo, es ingenieril, es medible, pero no tiene nada que ver con la manera en la que los niños aprenden realmente. Entonces, hace ya un tiempo que está de moda hablar de poner al alumno en el centro, de design thinking, que es siempre poner al alumno o al cliente en el centro y diseñarlo todo en función de eso. Pero claro, para poner al alumno en el centro y no decirlo, para hacerlo, uno tiene que ser empático y para ser empático tiene que sacarse los zapatos, tiene que ponerse los zapatos del otro, pero antes de ponerse los zapatos del otro tiene que sacarse los suyos. Y nosotros en general o no nos ponemos en el lugar del otro o cuando nos ponemos no nos sacamos previamente nuestros zapatos. Entonces, yo hace unos meses escribí un artículo diciendo que yo no quería que mis hijos volvieran al colegio. No porque tuviera miedo de la pandemia, que no me da ningún miedo, sino porque el colegio no necesariamente está diseñado para que los niños aprendan. Está diseñado para otra cosa, para cuidar a los niños mientras los adultos trabajan, para tratar de que incorporen información, pero no están pensados para aprender. Están pensados desde el punto de vista de lo que es cómodo o de lo que es rentable para los adultos. Entonces, yo creo que es interesante mirar cuál es la pérdida, cuál es el trauma que les generamos a los niños cuando pasan de un ambiente durante 4 o 5 años, siguen el proceso de aprendizaje natural, y a qué tienen que renunciar y cuál es la pérdida que hacen, qué cosas dejan ir cuando se tienen que incorporar a ese mecanismo que hemos diseñado desde una sociedad industrial para que cumplan con los roles y los objetivos que esperamos de ellos. Entonces, fijaros, pasan de un ambiente que es mucho más democrático, entre comillas, a una dictadura donde ellos son simplemente un elemento, un eslabón de una cadena donde tienen que hacer lo que alguien ha planificado para que hagan, ¿sí? Entonces, voy a mencionar esos 9 elementos, seguramente hay muchos más, son discutibles, pero fijaros, el primero de ellos es que aprender se convierte en una obligación. Cuando tú vas al colegio,
tú estás obligado a aprender. Esto no depende, o sea, no es si te apetece. De hecho, en todo el mundo, la educación no es un derecho, es una obligación. Los niños están obligados a ir al colegio. Eso podría ser discutible, pero todas las sociedades entienden que necesitan tener personas instruidas y, por tanto, tú no te puedes quedar en tu casa. Y a ti, si tú no llevas a tus hijos al colegio, te vienen a buscar. Entonces, fijaros, cuando uno piensa quién te obligó a ti a aprender cosas cuando eras pequeño, nada de lo que tú aprendiste en esos años previos al colegio ocurrió por obligación. Tú aprendiste a hacer las cosas porque te interesaban. Y, sin embargo, cuando uno llega al colegio, ya no importa lo que a uno le interesa. Esto es una imposición. Estás obligado a hacer algo, te guste o no te guste. Y ya sabemos cómo respondemos los seres humanos a imposiciones. Entonces, fijaros, es curioso porque aprender pasa de ser una herramienta que a mí me permite conseguir mis objetivos. Yo, cuando soy pequeño, no soy consciente de que estoy aprendiendo. Aprendo para hacer algo, a ser... Entonces, fijaros el cambio de ser una herramienta que yo escojo, yo ocupo para hacer algo, a ser una obligación. El segundo es que aprender, además aprendes que aprender ya no depende de ti, ya no es tu responsabilidad. Ahora aprender depende de otros. Y de nuevo, vuelvo a lo mismo. Ven. Pablo aprendió a caminar. ¡Bájale! Allí va. O para aprender a hablar. ¿Tu auto está mojado? ¿Qué auto? El auto camina. ¿Cómo se llama ese auto? ¿Qué? Perdón, bueno, es que voy pisando mi idea no es dejar que los vídeos corran, es simplemente ponerlos como pequeño ejemplo. ¿Sí? No, a vosotros. Entonces, fijaros que todo el proceso de aprendizaje, tú lo que haces es experimentar. Ves cosas que te llaman la atención y como eres curioso, y ayer alguien hablaba del tema de la curiosidad, lo que haces es seguir tus intereses para ver dónde te llevan. Y efectivamente, lo que hacemos los seres humanos es trabajar a partir de nuestros intereses y a partir de ahí desarrollamos mecanismos para lograr lo que nos importa. Ahora, ¿qué es lo que te dice el sistema educativo? Oye, mira, espérate, aquí hay un ritual que ya está definido, aquí hay una ceremonia, entonces el qué aprender, el cómo aprender, el dónde aprender, el cuándo aprender, eso ya no depende de ti, eso no es responsabilidad tuya, alguien ya lo ha definido, esa ya no es tu decisión. Entonces todo lo que habías hecho hasta ahora, donde tú tenías esa capacidad, olvídalo. Entonces fijaros que durante esos 5 primeros años, todo lo que hacemos los padres es, como los niños todavía no son autosuficientes, necesitamos que aprendan lo necesario para empezar a ser autónomos. Y tú no se lo enseñas, ellos lo van aprendiendo, tú les acompañas, evidentemente, pero el objetivo de la educación, ¿cuál es? Es entregarte herramientas para que tú puedas elegir y tú puedas autosustentarte de alguna manera. Entonces, esa autonomía que les vamos entregando, luego se la vamos modificando. Y esto es que se la quitamos, se la arrebatamos. Y esto en realidad es un espejismo, porque el aprendizaje es un proceso personal, no es individual. Es personal en el sentido de que no es transferible, no es delegable. Igual que nadie puede dormir por ti, nadie puede comer por ti, nadie puede aprender por ti. Entonces, claro, es un espejismo en el sentido de que el aprendizaje sigue siendo tu prerrogativa. El protagonista en el proceso de aprendizaje siempre es el alumno, siempre es el aprendedor. ¿Y eso qué significa? Que a pesar de lo mucho que creamos, el profesor no es el actor más importante en la educación, igual que el médico no es el más importante en la salud. Si la salud no depende de un médico, la educación tampoco depende de un profesor. El actor más importante siempre eres tú, siempre. ¿Y eso qué significa? Que hasta ahora hemos hecho muchísimo más énfasis en los profesores, en que aprendan los profesores, y se nos ha olvidado hacer énfasis en que los alumnos quieran aprender. Y si los alumnos no quieren aprender, lo mismo que si no quieren comer, no hay mucho que hacer. Sí, yo no digo que descuidemos lo que tienen que hacer los profesores, pero la parte importante no está ahí. La parte importante está en que los alumnos quieran. Por eso yo creo que no necesitamos profesores en el rol tradicional de los profesores. Necesitamos personas que te acompañen, que diseñen, que te den feedback sin ninguna duda. Entonces, al sistema educativo eso le da bastante igual. Entonces, el sistema educativo dice, oye, no, espérate. Aquí ya hay algo, ya hay un modelo y tú eres el que te tienes que adaptar a este modelo. ¿Sí? Y, bueno, todos conocéis, habéis visto la película de... He oído rumores, John, de ciertos sistemas poco ortodoxos en su clase. No digo que ya sabéis, disciplina, esfuerzo. Y claro, ¿qué es lo que hacemos las personas? ¿Qué es lo que hacemos los niños? Cuando nosotros íbamos al colegio, exactamente igual que ahora. Somos expertos en disimular. Vamos allí, hacemos que escuchamos y que nos interesa y pensamos en cualquier cosa. Por eso
cuando se hacen mediciones del nivel de actividad cerebral, uno ve que el nivel de energía que se consume y de actividad durante la clase es de los más bajos. Claro, hay algunos que se oponen y a los que se oponen ya sabemos lo que les pasa. Pero en general, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos adaptamos porque no nos queda más remedio, pero no estamos aprendiendo. La tercera perspectiva es, relacionada con estos, es que tú pierdes la libertad, ¿sí? Imagínate que cuando tú eres, ya lo mismo si eres adulto o niño, cuando tú vas a un restaurante, a ti lo que te gusta es poder mirar la carta y elegir. Eso es lo que tú prefieres, antes de que alguien te diga, mira, no importa lo que tú quieras, esto es lo que vamos a hacer. Y desde que son pequeños... ¿Está comiéndose el heladito? ¿Está rico? La educación es justamente que ellos vayan haciendo uso razonable de esa libertad. Cuando hablo de esa libertad, no hablo de que ellos decidan, hablo de que ellos opinen, de que ellos elijan, pero nosotros tenemos una responsabilidad también. Y fijaros, la empresa más antigua del mundo ha tenido que hacer este ejercicio de consultar a sus clientes porque los estaba perdiendo. Entonces, yo no estoy diciendo que los niños hagan lo que quieran, para nada, pero cuando llegan al colegio, esa opción de escoger o de proponer o de elegir se reduce. O sea, tú no puedes ir vestido de cualquier manera, no puedes hacer lo que te parezca. Tu opción de escoger desaparece. Y esa libertad que les vamos poco a poco entregando de manera vigilada, controlada, escalable, desaparece. Y el objetivo de entregar esa libertad, ¿cuál es? Que ellos vivan las consecuencias de las decisiones que tomen, para que vayan aprendiendo. Se tienen que ir haciendo cargo poco a poco. Entonces, esto es lo mismo que pasa cuando te obligan a comer algo que tú no quieres. Esto es lo que pasa en el colegio. Obligamos a que tú comas esto es lo que nos pasa. Y eso es lo que hacemos. Nos decimos, oye, no, la educación, el aprendizaje no sale de dentro hacia afuera. No, no, no. Es de fuera hacia adentro. Ya sabemos lo que tienes que comer, te guste o no te guste, tengas hambre o no tengas hambre, acabes de comer o no, no importa, aquí va. Y claro, yo no creo, la educación no es la culpable de lo que ocurre, pero si queremos solucionar X cosas al nivel de los adultos, yo creo que tenemos que empezar por corregir desde abajo. Y hay montones de experiencias donde si entregamos confianza, las respuestas son distintas. Ahora, insisto, no es que hagan lo que les dé la gana, pero lo que estamos comprobando es que forzar a las personas algo que no les interesa no nos da los resultados que esperamos. Entonces, podemos tratar de insistir con más de lo mismo o podemos cambiar de estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos cuáles son los resultados. Entonces, se nos llena la boca hablando de que queremos ciudadanos inteligentes, sociedades inteligentes. Bueno, insisto, es tan sencillo, entre comillas, como hacernos cargo de que todos los niños tienen interés. Crear montones de instancias. Antes Jesús a primera hora estaba mostrando ejemplos de proyectos diseñados desde esas cosas que los hacen irresistibles para ellos. Contarles una historia, someterlos a una situación que para ellos es irresistible y para que al mismo tiempo aprendan las cosas que nosotros queremos. Si para mi hijo es irresistible el fútbol, yo soy capaz de enseñarle a leer sin que él se dé cuenta, ¿sí? El cuarto punto tiene que ver con que les hemos convencido de que para aprender uno tiene que ir a un lugar físico concreto y a una hora específica. O lo mismo, si no estás en un aula, no estás aprendiendo. Y el aula es un invento del mundo físico, es un invento que se ha demostrado en la pandemia que además nunca fue verdad, es cómodo, es de la época en la que para aprender tú tenías que ir a un sitio que era donde estaba la información, hoy ya no está la información en un sitio físico. Entonces, fijaros, esta era la reacción hace centenas, hace siglos. Es la misma que hoy, no ha cambiado mucho la distribución de las aulas. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los niños en general se niegan a ir al colegio. Nosotros no queríamos, pero éramos, yo creo que más dóciles. Hoy en día los niños te dicen que no. Entonces la pregunta es, oye, ¿cuál es el mejor lugar para aprender? Y la respuesta es, bueno, el mejor lugar para aprender es donde en teoría luego voy a aplicar lo que aprendí. No puedo aprender a manejar un auto lejos de un auto, sin ver un auto, el video que ponía antes sobre no puedes diseñar un guante si no conoces una mano. Tendré que aprender, ojalá, en el lugar donde lo voy a aplicar. Y un aula es un invento artificial que, de nuevo, nos facilita muchas cosas, nos permite escalar la educación. Pero los niños, desde el principio, se dan cuenta que el universo de lugares para aprender es infinito y aprenden en el parque y en la playa y aprenden con los adultos y aprenden con los animales y aprenden en los juegos y aprenden en la piscina y aprenden en la montaña y aprenden haciendo deporte con el colegio. Sigue. Entonces, fijaros, el aprendizaje es un proceso natural, es innato. Tú no tienes que decirle a nadie que aprenda. Nacemos las personas y en general los seres vivos con la capacidad de aprender. La educación es un proceso artificial, donde no hemos considerado hasta ahora los elementos del aprendizaje natural. Entonces, el aprendizaje pasa de ser un privilegio que es atribución mía
a ser algo que ocurre en algún lugar y de alguna manera y a alguna hora, ¿sí? Entonces, fijaros, es curioso que incluso los jesuitas hayan sido capaces, que son una institución más o menos tradicional, exitosa, se han dado cuenta que han dicho, oye, esto lo tenemos, ¿por qué no lo revisamos? ¿Por qué no lo repensamos? El quinto punto tiene que ver con el qué aprender, ¿sí? Y eso, de nuevo, ya está definido. Ya hay un currículum que alguien decidió que si uno se quiere tomar la molestia de mirarlo, el que tenemos actualmente, que es el mismo que estudié, muy parecido hace 50 años, el origen está a finales del siglo XIX en Harvard. O sea, no hemos cambiado prácticamente el qué aprender. Fijaros, yo cuando era pequeño iba al colegio y me tuve que aprender el Nuevo Testamento, yo creo que con 7 años. Entonces, ¿a quién se le ocurre que un niño se tenga que aprender algo que no es capaz de entender? Bueno, en tu casa tú tienes la libertad para decidir sobre qué cosas te llaman la atención y qué te interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los niños? Todos. Bueno, juegan a lo que les interesa, no a lo que no les gusta. Y cuando ellos lo deciden, tienen esa prerrogativa. Y cuando hay algo que les llama la atención, te preguntan. No les tienes que decir que te pregunten. ¿Y qué hacen? Bueno, se concentran en aquello para lo que la curiosidad les dirige su atención. Y es muy raro ver un niño que no hace nada, tumbado mirando al techo. Es muy raro, están en permanente actividad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién decide entonces el momento para aprender? ¿Lo decidimos nosotros colocando un currículum diciendo que hoy se aprende a las 9? Bueno, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar, por más que nos resulte cómodo y por más que nosotros creamos que somos el actor principal. Y eso lo entienden incluso los padres. Los padres no son pedagogos, pero parece que no hace falta, por lo menos para algunas cosas, entender que uno tiene que entregar esas esferas de libertad. Sin embargo, en el colegio, alguien ya decidió ese menú por ti. Y tú no tienes nada que decir ahí. Entonces, ¿es importante que aprendan las cosas que les estamos enseñando cuando la mayor parte de los adultos son incapaces de recordar casi nada de lo que aprendieron en el colegio? El problema es que esa pregunta no tiene muchas posibilidades de prosperar porque todavía no hacemos ese ejercicio de reflexión para decir, oye, para el siglo que viene, ¿tiene sentido seguir insistiendo en más matemáticas, en más física, y en más química, y en más lenguaje? Y en el caso de la universidad es todavía más grave porque la universidad te hace la promesa de que te entrega un título para que accedas al mundo del trabajo. Los jóvenes no van a la universidad para aprender. Van a la universidad porque saben que es la etapa que tienen que superar para tener un título que les permita acceder al trabajo. Ese es su objetivo. El problema es que la universidad hoy en día ya ni siquiera te puede hacer esa promesa de decir, tú ven acá y compra un título que te vas a tener acceso al mundo del trabajo. No es así. Y esa debiera ser una de las prioridades. Está bien que haya investigación, pero para la mayor parte de la sociedad lo que espera la universidad es que te prepare para el mundo profesional. Hoy en día la universidad, como en general la educación, en el caso de Chile además, es sobre todo un negocio. Y eso va a poner en riesgo, yo creo, el futuro y la supervivencia de las instituciones educativas tal y como están diseñadas hoy. Ahora, en ese mundo todo ya está pensado. Entonces, ese ritual de la hora, del tiempo que tiene que durar, todo eso ya está pensado de antemano. Y de nuevo, no podemos nunca perder de vista que el aprendizaje no es un fin, es un medio para lograr algo, ¿sí? Y claro, es muy difícil que les podamos motivar y seducir y entretener cuando le estamos haciendo cosas o entregando cosas que para ellos no son las que les interesan. ¿Por qué no nos ponemos realmente sus zapatos y nos preguntamos qué le interesa y cómo me puedo tomar de ese interés? Otro aspecto que a mí me parece bastante raro es por qué hacemos el mismo menú para todos, el café para todos, cuando sabemos que la vida para cada uno va a ser distinta. Antes podíamos tener algunas limitaciones, hoy en día tenemos montones de herramientas que nos permiten realmente entregar un abanico de posibilidades donde cada uno pueda escoger en función de sus intereses. Y por eso es tan poco coherente que todo el mundo aprenda lo mismo, al mismo ritmo, al mismo lugar, cuando todos somos distintos y vamos a hacer cosas diferentes. Y de nuevo, por suerte, empieza a haber instituciones, empieza a haber iniciativas que se plantean buscar mecanismos diferentes. El modelo que tenemos hoy, no hay que perder de vista, se diseñó para un mundo distinto, que no era ni mejor ni peor y no fue hecho a mala fe, pero para ese mundo yo necesitaba ciudadanos disciplinados, obedientes. Yo no necesitaba gente creativa y con pensamiento crítico. No. Yo necesitaba gente que fuera eficiente y que hiciera lo que se le pedía. Y por tanto, ese es el tipo de currículum que se diseñó. El sexto punto tiene que ver con el cómo. Lo anterior tenía que ver con el qué. Bueno, el cómo aprender también es poco natural. El proceso de aprendizaje de todos los niños. ¿Qué se hizo ahí? ¿Tiene una yayita? Sí. ¿Qué le pasó? Me pegué ¿Con qué? con la casa. Pucha, la casa loca. Pucha, que somos locos, ¿verdad? Aprendiendo a subir en el esto lo
saben todos. Así fuimos todos los niños. Y no hay ningún niño que se deprima porque se equivoca. De hecho, no sabe que se equivoca. Y tú, además, esperas que se equivoque y no le insultas ni le amonestas porque se equivoque. Es parte de ese proceso. Ningún niño dice... A la 1, a las 2 y a las 3. Luego... Sigue, no pares, sigue, pedalea, Pau, pedalea. De nuevo. Sin embargo, cuando llegas al colegio, tú dices, oye, espérate, esto no es aprender, no es hacer, no es practicar, es escuchar a un profesor y repetirlo. Y eso lo empezamos a subir y empezamos a entender que eso es el aprendizaje. Entonces les engañamos diciéndole, oye, ¿sabes qué? El conocimiento se transmite a través de las explicaciones. Si tú escuchas o lees a alguien, ya estás aprendiendo. Claro, eso es, ojalá fuera tan sencillo, pero eso es una trampa. La mayor parte de la gente olvida las cosas que escucha. Entonces ese modelo de yo sé, tú no sabes, yo te cuento, tú me escuchas, y donde la mayor parte del esfuerzo lo hace un profesor, de nuevo, tiene muy poco que ver con el aprendizaje natural. Y fijaros, hay una serie de prácticas que son un contraste gigante entre lo que pasa en la casa y lo que pasa en el colegio. Fijaros, en casa insistimos, hacemos todo el esfuerzo porque los niños colaboren. Y de hecho las personas, hay investigaciones que demuestran que nacemos colaborativas. El colegio, y lo decía ayer Javier, es el primer lugar donde empiezan a competir de verdad. Y luego tenemos, claro, individuos individualistas y tenemos en las empresas gente que tiene muchas dificultades para colaborar. Y esto está demostrado que el ser humano, a donde ha llegado, ha sido por su capacidad de colaborar. Y el mundo que viene de aquí en adelante depende de nuestra capacidad de colaborar. En casa le ayudamos y le damos feedback en general positivo. En el colegio recibe poca ayuda porque cuando tengo un profesor y 30 niños es muy difícil y en general el feedback no es necesariamente positivo. En casa pregunta las cosas que le importan. En el colegio te valora no por las preguntas, porque no puedes tener a 30 niños preguntando, sino por las respuestas, que además son correctas. Y aprender, no nos podemos olvidar, depende de hacerse preguntas. Y los niños preguntan siempre lo que les interesa y no saben. Y por eso es tan importante cuando un niño te pregunta, ¿sí? En el colegio las preguntas no son tuyas, son del profesor. Entonces tú no aprendes porque no te importa la respuesta, ¿sí? Y por eso la creatividad tiene en realidad que ver con la capacidad de hacer buenas preguntas. En casa prioriza aquello que le importa y puede no ser bueno en cosas que no le importan. En el cole tienes que ser bueno en todo. Si no eres bueno en algo ya estás en problemas. En casa tiene montones de herramientas a su disposición y puede decir cómo usarlas. En el colegio muchas de ellas están restringidas. En casa... ¡Ya! ¡Corre, Iñi! El ejercicio físico. Bueno, en el colegio no. En el colegio está sentado mirando y escuchando durante la mayor parte del tiempo. La pregunta 1 mide la perfección del poema. La pregunta 2 mide su importancia. Y una vez estas preguntas han sido contestadas, determinar la grandeza de un poema resulta una tarea fácil. Si la en el colegio el mejor lugar para interactuar es el recreo, que es la actividad más corta. En casa uno siempre puede jugar, siempre puede interactuar. El colegio te obliga a ir de una manera determinada, hay que llevar un uniforme, el pelo lo tienes que llevar de determinada manera, puedes o no llevar anillos, separamos en muchos casos los niños de las niñas, o por dificultades de aprendizaje o por edad. Esa división de asignaturas que hay en el colegio, que ayer lo comentaba en esos compartimentos, la vida no hay asignaturas, la vida todo está mezclado y antes lo decían, aprendemos a partir de las sorpresas, de las cosas que nos sorprenden. Los padres usan metodologías que no conocen conscientemente, pero que son las que siempre ha usado el ser humano para transferir conocimiento. El ejemplo y las historias. Y en general en el colegio desaparecen las historias. Y finalmente, esto lo han dicho antes, somos seres emocionales primero y luego racionales para explicarnos la emoción. En el colegio no hay lugar para la emoción. El colegio es todo intelectual. El séptimo punto también se ha comentado antes, tiene que ver con el error como oportunidad para aprender. Los seres humanos somos máquinas de equivocarnos y aprendemos mucho más. El éxito es un buen motivador, pero es un muy mal maestro. Yo sostengo que el principal disparador del mecanismo de aprendizaje es cuando te equivocas en algo que te importa. Y todos los niños saben que aprender equivale o incluye equivocarse. Y los papás... Sí. Cuando mi hijo Pablo está aprendiendo algo, sabe que es parte del proceso y le corrige y sigue. Y los niños no están incómodos con el error porque no saben que el error existe. Si no hay un alumno, un padre o alguien, un adulto para reprenderlo, no saben que se están equivocando. Y el cerebro, por un mecanismo de supervivencia, aprende más de lo malo para evitar que vuelva a ocurrir que de lo bueno. Entonces los niños, cuando algo no funciona, simplemente corrigen, prueban otra estrategia hasta que funcione. Los amarillos deben ubicarse. Entonces, en el colegio, sin embargo, los errores están penalizados. Y cuando tú cometes muchos errores, empiezas a ser etiquetado, como se decía antes, como un niño problema, como alguien que no sabe. Y entonces empiezas a avergonzarte y esto genera dos
conductas que son muy preocupantes. La primera es, no lo voy a intentar porque no quiero sufrir las consecuencias. Y la segunda es cuando lo intento y no me va bien, ojalá nadie se entere. Watch where you're going, goddammit! Pay attention, both hands! Para los dos últimos tienen que ver con que en casa el niño vive en un entorno que confía en él y que le quiere. Aquí siempre hay extremos, pero en general los niños nacen y les recibe un entorno que los cuida, que les demuestra que son importantes. Claro, cuando uno va al colegio, bueno, el colegio no te acoge. De hecho, el colegio vas perdiendo tu identidad, te conviertes en un apellido o en un número. Y claro, en casa pasas de ser admirado y a veces idolatrado, y de nuevo aquí siempre hay peligros, a un ambiente donde se te vigila y en casa te escuchan. ¿Qué decías que necesitas? Cuentas las historias. Varios trucos. ¿Pero para qué los quieres? Un poco de raro. Para escuchar. Y claro, es cierto que los niños tienen que aprender a relacionarse y a hacerse valer y a fortalecer la autoestima, no hay duda. Pero yo creo que tenemos que ser graduales en y vigilar cómo ocurre, porque no con todos los niños pasa lo mismo y aquí tenemos riesgos si no lo controlamos. Y el noveno tema, que lo han comentado antes también, lo único que cuenta en el colegio, en el sistema educativo, es el resultado. Nadie le pregunta a un niño cuando vuelve del colegio qué aprendió. Le pregunta qué notas has sacado. Y en casa, tú no tienes notas. Alguien te acompaña y te ayuda mientras tú estás intentando cosas cuando tienes problemas, pero no te pone una nota. Mi hijo hace un montón de años me hizo una pregunta un día, me dijo, oye, ¿se puede viajar en el tiempo y estar en dos sitios a la vez? Y me hizo esta pregunta cuando era relativamente pequeño. Yo creo que uno puede estar muy tranquilo respecto de la inteligencia de tu hijo, la capacidad, simplemente escuchando las preguntas que te hace. Si te haces ese tipo de preguntas, puedes estar tranquilo. Entonces, el colegio lo que te dice es, mira, para demostrar algo tienes que sacar buenas notas. Y sin embargo, para saber cosas no tienes por qué hacer un examen, y para saber cosas tampoco hay que estudiar. Aprender no tiene mucho que ver con estudiar. ¿Alguno de ustedes ha tenido que hacer un curso sobre el COVID-19? No, hemos aprendido un montón de cosas sin necesariamente hacer un curso. Entonces, el sistema educativo lo que hace, porque es muchísimo más cómodo, es medir resultados. De nuevo, no de aprendizaje, sino de rendimiento, de resultado. Y, sin embargo, si nos vamos por el lado del proceso natural, pensar es mucho más lento que memorizar. Y reflexionar y revisar y volver a mirar y dudar y conversar e intercambiar, bueno, es mucho más lento. Y claro, hoy en día nadie tiene tiempo. Estimular, de nuevo, hay que pensar, hay que invitar, hay que corregir. Y hoy en día nadie tiene tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un currículum que hay que pasar, hay unos contenidos, ya está todo planificado. Entonces, fijaros lo que pasa, que los niños al final no crean ni construyen conocimiento suyo, repiten el de otros. Y esto yo creo que en el mundo al que nos enfrentamos no es una buena estrategia. Voy con las conclusiones. Miren, voy a hacer un poco de historia. La primera vez que Sergio me invitó a este evento fue hace 6 años, en el 2014. Y cuando terminamos nos fuimos a cenar, por eso yo antes le